Muy bien, vamos a empezar un nuevo bloque. Este bloque corresponde a las funciones trigonométricas del curso Matemáticas 2. Bien, vamos a empezar por explicar las razones trigonométricas. Son razones que existen entre las longitudes de un triángulo rectángulo. Todos estos teoremas que vamos a ver aplican única y exclusivamente a triángulos rectángulos. Se les llaman funciones o razones trigonométricas. Tenemos en total 6 razones trigonométricas, las cuales son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a empezar por definir el seno. El seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora vamos a explicar por qué pusimos dos triángulos. En el triángulo azul, el ángulo de referencia es este, y en el triángulo rojo, el ángulo de referencia es este. ¿Cómo podemos identificar el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente? Pues bueno, el cateto adyacente en este caso es este, ¿sí? Porque es el cateto que toca al ángulo de referencia. Este sería el cateto opuesto porque no toca al ángulo de referencia, y esta sería la hipotenusa porque no toca al ángulo recto. O visualmente, la hipotenusa es el valor o el lado más grande del triángulo rectángulo, ¿sí? Para este caso. En este caso, este sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está tocando al ángulo de referencia. Te das cuenta que cambian los catetos, ¿sí? Este sería el cateto opuesto porque no está tocando al ángulo de referencia. Y C sería la hipotenusa porque no toca al ángulo recto, o visualmente es el lado más grande. Bien, o sea que el cateto opuesto y la hipotenusa, que es lo que relaciona el seno, quedaría definido como A entre C, ¿sí? Coseno, razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente para este triángulo azul es este lado que llamamos B, entre la hipotenusa que sería C. Y para el triángulo rojo sería el lado A, porque este toca el ángulo, es el cateto adyacente, entre el lado C. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En el triángulo azul, cateto opuesto es este porque no toca el ángulo de referencia, y el cateto adyacente sería este. Entonces la tangente sería A entre B, ¿sí? Y luego para el triángulo rojo sería B entre A. ¿Por qué? Porque B es el cateto opuesto, A es el cateto adyacente. Cotangente, razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Antes de explicar estas tres se denominan funciones inversas, ¿sí? Funciones inversas de estas tres, que son las denominadas principales. Y a partir de seno y coseno podemos deducir las otras cuatro. Muy bien, continuemos. Cotangente, razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Acá, cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, B entre A. Secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente, o sea, sería C entre el cateto adyacente, que es B, y para el triángulo rojo, C, que también corresponde a la hipotenusa, entre el cateto adyacente, que es A. Quedaría C entre A. Y la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. O sea, para este caso, en el triángulo azul, C entre A, es cateto opuesto, no toca el ángulo de referencia. Y para el triángulo rojo sería C entre B. Por último, vamos a aclarar algo que es muy importante. Como estamos hablando de triángulos rectángulos, recuerda que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que es el teorema que se aplica a los triángulos rectángulos, el cual nos dice que el valor de c cuadrada, o sea la hipotenusa, va a ser igual al valor de a cuadrada, es decir, un cateto al cuadrado, más b cuadrada, el otro cateto al cuadrado. Independientemente del ángulo de referencia, el teorema de Pitágoras es el mismo. Y lo podemos aplicar porque
las razones trigonométricas se aplican para triángulos rectángulos. No lo olvides. Muy bien, vamos a ubicar los catetos y la hipotenusa, que más o menos te lo expliqué en la diapositiva pasada. Para el triángulo azul, el ángulo de referencia es este ángulo que se llama alfa, y el cateto adyacente, que es el que toca el ángulo de referencia, es B, ¿sí? Este lado toca a este ángulo, por lo tanto este va a ser adyacente y este va a ser opuesto. El cateto opuesto no toca el ángulo de referencia, que para el triángulo azul es alfa. Este cateto no toca al ángulo de referencia, por lo tanto es el opuesto, ¿sí? Y en este caso es el lado A. Y la hipotenusa no toca al ángulo recto, en este caso es C. Vamos ahora a analizar el triángulo rojo. Para el triángulo rojo, el ángulo de referencia es beta, por lo tanto, el cateto adyacente es A, ¿sí? El cateto opuesto que no toca el ángulo es este, el cual es B, y la hipotenusa la podemos identificar como el lado que no toca el ángulo recto o el lado más largo del triángulo, que en este caso correspondería al lado C. Y ya podemos definir entonces, una vez ubicado cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, las razones trigonométricas de acuerdo al ángulo de referencia. Vamos a empezar por definir el seno del ángulo alfa, ¿sí? Recuerda en las definiciones que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Acá el cateto opuesto, recuerda que es A, no toca el ángulo de referencia, y la hipotenusa es C. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa puede expresarse como el lado A entre el lado C. El coseno, por definición, es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente, el que toca el ángulo, aquí está, es el lado B, entre la hipotenusa, que es el lado C. Por lo tanto, el coseno de alfa se define como B entre C. Y la tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto en este caso es A, ¿sí? Porque no toca el ángulo de referencia, entre cateto adyacente, que en este caso es B. Para este triángulo, tangente de alfa sería igual a A entre B. Y luego vamos con las recíprocas, ¿sí? Estas funciones, cosecante, secante y cotangente, son las inversas a las funciones principales, que son estas tres. La cosecante es la inversa del seno, ¿sí? Si te das cuenta, se invierte, hipotenusa, que está en la parte de abajo del denominador, pasa al numerador, y cateto opuesto pasa al denominador. Entonces aquí está. La cosecante, insisto, es la función inversa del seno. Y se nombra como, se define como hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa es C entre cateto opuesto, que es A. Entonces, para este ángulo, la cosecante sería C entre A. La secante, que es la inversa al coseno, se define como hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa, que es C, cateto adyacente, el que toca el ángulo, es A. Entonces, para este triángulo se define como C entre B. Y por último, la cotangente, que es la función inversa a la tangente, se define como cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente es B y cateto opuesto es A. Por lo tanto, la cotangente para este triángulo quedaría como B entre A. Vamos ahora a analizar el triángulo rojo, ¿sí? Las mismas funciones trigonométricas, pero observa que ahora el triángulo está en la parte de arriba. Este es nuestro ángulo de referencia, ¿sí? Las definiciones de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente no van a cambiar, siempre van a ser las definiciones que dimos en la diapositiva pasada. Sin embargo, los valores pueden cambiar de acuerdo al ángulo de referencia. Vamos a ver por qué, ¿sí? En este caso, seno de beta, cateto opuesto entre hipotenusa, eso no cambia. Sin embargo, ahora, en el triángulo rojo, ¿quién es el cateto opuesto? Es el lado B, ¿sí? La hipotenusa sigue siendo C.
Observa que ahora cambia el valor de seno, ¿sí? Nos quedaría como B entre C. Y acá me quedó A entre C. ¿Por qué? Porque ahora B es el cateto opuesto. Este no toca el ángulo de referencia, porque ahora este es el ángulo de referencia. Lo mismo va a suceder con el coseno de beta. La definición es cateto adyacente entre hipotenusa, esa no cambia, ¿sí? Sin embargo, ahora el cateto adyacente es A y la hipotenusa es C. Por lo tanto, el coseno de beta va a ser igual a A entre C. Tangente de beta. La definición no cambia, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto aquí es B y cateto adyacente es A. Por lo tanto, la tangente de beta es igual a B entre A. Observa cómo cambiarían los valores en caso de que estos tuvieran longitudes. Cambiaría totalmente de acuerdo al ángulo de referencia. Cosecante de beta, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa es C. Cateto opuesto es B. Entonces nos quedaría como C entre B. Secante de beta se define como hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces hipotenusa es C, cateto adyacente en este caso es A, me quedaría como C entre A. Secante de beta igual a C entre A. Y cotangente de beta, que se define como cateto adyacente entre cateto opuesto, cateto adyacente en este caso es A, ¿sí? Y cateto opuesto es B. Por lo tanto, la cotangente de beta se define como A entre B.